Bueno, ahora vamos a entrar a una parte de definiciones. Obviamente que todo lo que estamos conversando, para el caso de los señores que están ligados a la minería, hablemos economistas, administradores, es muy necesario que tengamos bien claras las definiciones para entender un poco todo el proceso y ver los costos. En el caso de los economistas, ver los flujos de fondos, cómo intervienen en un proceso estos costos de selección. Con el ingeniero de minas, los señores administradores pueden sentarse a debatir y ver el impacto que produciría una no buena selección de un equipo o qué pasaría si un equipo deja de producir. Creo que nos interesa a todos saber ese dato. Por cada hora que deja de operar un equipo, ¿cuál es mi costo? ¿El directo, el indirecto o el cesante? ¿No? Es muy importante. Y ahora para los que no están tanto en la actividad minera, pero están en una mina, es bueno tener en cuenta estas definiciones que vamos a comenzar a hablar rápidamente. Producción es el volumen de peso material a ser manejado en una operación específica. Mineral se va en unidades de peso, estéril en unidades de volumen, básicamente. Las unidades son generalmente por año. Tasas de producción es la producción por unidad de tiempo, puede ser en horas, o turno, o día. Turno si es de 8 o 12 horas. Productividad es la relación real por unidad de tiempo cuando todas las eficiencias y factores de gestión se han considerado. Toneladas, hombre turno. Pues ustedes, ya los que son ingenieros en minas, tienen esta definición, la conocen perfectamente, pero de otras especialidades que tienen relación con la minería, cuando vayan a una mina, simplemente es la primera pregunta. ¿Cuál es su ratio toneladas hombre guardia? O turno, o tarea. Obviamente para ello tienen que saber ustedes cuál es su ratio. No hablamos de costos, estamos hablando de productividad. Y eso rápidamente nos ubica a posicionarnos. Obviamente si van a una mina que tenga las condiciones similares a las que están trabajando. Saber cómo estamos. Si en caso tienen un ratio de mayor producción, si estamos en minas subterráneas, a partir de las 10 toneladas hombre guardia, para una cantidad más o menos de 5.000 toneladas al día, está en buen ratio. Pero si mi ratio está por debajo, 2, 3, 4, 5, hasta 6 toneladas hombre guardia, tenemos muchos puntos de mejora. Recuerden, en todo proceso minero no hay cosa que se haga mal, sino su proceso o proceso por mejorar. Entonces, inmediatamente lo que tenemos que hacer es tomar atención cómo lo están haciendo, si su ratio de productividad es mayor que el nuestro, cómo están haciendo las cosas, tomar nota para aplicar en mi mina, igualarlo y después mejorarlo. Eficiencia es el porcentaje de tasa de producción teórica que se alcanzaría con la máquina. Estas reducciones se deben a problemas con la máquina, personal o condiciones de trabajo. Y se puede expresar como tiempo medio de minutos de capacidad plena en una hora sobre 60 minutos. ¿No? Disponibilidad. Porcentaje de horas hábiles que el equipo está listo para operar mecánicamente y eléctricamente. O sea, de las 24 horas. Si estamos 24 horas, ya hablamos de una disponibilidad mecánica del 100%, que es decir, las 24 horas está el equipo disponible para trabajar, lo cual no ocurre. ¿Por qué? Hay que contar los tiempos de cuando cambian las guardias, almuerzo, charlas de seguridad. En ese interín de las 24 horas, en un día, acuérdense que si un día son 2 guardias de 12 horas, alimentos, charlas de seguridad, reparto de guardia. Aproximadamente se nos van 1 hora y media en cada guardia, son 3 horas, 21 horas. De esas 21 horas hay siempre por problemas A, B, C, de lo que fuere, estaríamos hablando casi de que tendríamos 20 horas de operatividad del equipo, o sea, disponibles mecánicamente si es que no tienen un desperfecto. Si hablamos de las 20 horas que pues, está el equipo disponible mecánicamente, estaríamos hablando de un 83.3% de disponibilidad mecánica eléctrica. O sea que el equipo está disponible para trabajar, no hay falla, está operativo. Utilización es la porción de tiempo disponible de la máquina y está cumpliendo la labor por la cual fue diseñada. Lo ideal es que si hablamos de disponibilidad mecánica, es que utilice el 100%. Si hemos hablado de 20 horas, que se utilice las 20 horas. Pero generalmente no sucede porque hay traslados, cambios de un sitio, pequeños ajustes, entonces ya hay una cantidad menor. Para la utilización,
mínimo 80%. Entonces, en la utilización viene a ser el porcentaje que voy a usar de ese porcentaje de disponibilidad mecánica que tengo. Ya hemos dicho, si tenemos 24 horas y ofrezco mantenimiento, me ofrece una utilidad, una disponibilidad mecánica del 83.3%, quiere decir que la tengo disponible 20 horas. Ahora, si ese equipo lo utilizo del 80%, equivale a 16 horas, ¿correcto? Entonces es la hora efectiva de utilización a un 80%. ¿Qué debe ser mayor? Para obtener la utilización o su porcentaje total se multiplica la utilización efectiva con la disponibilidad mecánica. Si es 80 por 83.3 sería 66.7% aproximadamente del tiempo total, o sea 16 horas. Entonces lo que tenemos que maximizar es el trabajo de los señores de mantenimiento, que me den la mayor disponibilidad mecánica. Y en mina, que el equipo lo utilicen correctamente, que no me den 80, que den 85, 87, 88. O sea, que se haga una buena planeación de distribución de equipo, porque el planeamiento de minado lo hace a un nivel macro, utilización 75%, 80%, porque ya conoce la secuencia de cómo se está haciendo. Pero el operador directo, el jefe de guardia, jefe de sección, superintendente de mina, tiene que optimizar esa utilización. No 16 horas, 17 horas hagámonos, que estén trabajando de permanente. Y ese es el cambio en producción. Y eso se convierte, utilización de equipo, en mayor capacidad de producción. Capacidad es el volumen de material que una máquina puede manejar en cualquier instante del tiempo. Capacidad al ras es el volumen de material en una unidad de carguillo o transporte, sin material que sobrecarga. Ejemplo, el lampón lleno, o sea que esté al ras. Camión de bajo perfil lleno. Capacidad con pila, o sea que tenemos el lampón o la tolva con una pequeña pila por encima de ras. Es la máxima capacidad con el equipo lleno y con una formación de pila. Y esta depende del diseño del equipo para obtener el material a que se despase sus bordes. Generalmente con capacidad con pila es lo que hacemos con desminado superficial. En subterráneo, por las secciones que tenemos, generalmente es al ras, pero dependiente, si el equipo tiene que estar, las secciones van diseñadas con el equipo o el equipo va diseñado con la sección. Eso viene hasta el momento del diseño del método de minado, donde se estiman las secciones y se hace el costo-beneficio. Mayor sección, mayor equipo de carguillo, acarreo, transporte. Quiere decir mayor volumen de producción. Menor sección, menor producción. Entonces tenemos que llevar, de acuerdo al método, encontrar el equipo adecuado con el diseño adecuado para cargar, acarrear y transportar. ¿Por qué cargar? Porque justamente el cucharón tiene que levantarse. Entonces veamos las características del equipo, hasta dónde se levanta el cucharón del scoop, que tiene que ser la altura más un factor de seguridad. Recuerden, en minado subterráneo tenemos mangas de ventilación, cables de energía, agua, ale. Tiene que haber una distancia de seguridad, mínimo 50 centímetros, mínimo. Capacidad de diseño, el rated capacity, es la capacidad en términos de peso. Importante para determinar la densidad de material a cargar. Importante porque si multiplicamos el volumen en metros cúbicos por lo que es la densidad o el peso específico, ya tendríamos las toneladas. Esponjamiento, el porcentaje de aumento en volumen que ocurre cuando la roca es fragmentada y remueve su posición inicial. Y se puede expresar como porcentaje. Si imaginemos un bloque de mineral, un cubo, es lo que está in situ, metido. Lo disparo, lo vuelo, se fragmenta. Si quiero juntarlo, tiene más tamaño porque es difícil como un rompecabezas encajonar cada uno. Está como está, se junta, hay un mayor volumen, pero el mismo peso. ¿Se dan cuenta? Y entre peso, entre fragmento y fragmento, hay un espacio, es empujamiento. Factor de llenado de la pala, o sea, si tenemos el scoop, está cargando, hay un factor de llenado. Lo llenan al ras, por encima, no se puede ser. Y es un ajuste que se hace. Puede ser 80, 70, generalmente se pone 80, 85%. Ángulo de reposo de material. Es variable y depende del tipo de material. Unos tienden al ángulo de reposo. O sea, si yo tiro el material en una zona,
¿Cuál es el ángulo que naturalmente se tiene? 45, 50, 60 grados, dependiendo, como dijimos, del tipo de mineral o material en general. Capacidad de formar una pila en la pala y la habilidad del operador a cargar la pala. Todo eso influye en el factor de llenado. Para la selección de equipos tenemos que tomar en cuenta el tamaño del equipo, el tipo de equipo. Tenemos que pensar en la estandarización de las marcas, porque no es conveniente tener muchas marcas. Y si hay marcas diferentes, que los componentes sean compatibles. El rendimiento del equipo en las condiciones reales de trabajo. Generalmente todo equipo viene con su ficha técnica. En la ficha técnica se ve el rendimiento con distancias, se ve el rendimiento con los cambios o velocidades con los cambios para saber los tiempos. Entonces nos permite determinar cuántos viajes hacen, cuál es la cantidad máxima, depende del tipo de material que puede cargar, ¿no? Y para así también poder determinar el número de unidades para alcanzar un cierto objetivo. Cuánto se requiere para tantos frentes de trabajo para producir una cantidad de mineral al día. Compatibilidad con otros equipos, pues matching point, o sea, mi carguillo, acarreo con transporte, que haya compatibilidad. Recuerda que el número de pases de 3 a 5 y da para mí 4. Entonces, ¿qué equipo con esta cuchara lleno yo una tolva de uno de transporte en 4 o 5 pasadas? Y con eso, ¿qué tenemos que hacer después? Una simulación de producción. Hagamos nuestro diseño y planeamiento de minado, donde tenemos los frenes de trabajo, y hagamos una simulación que tan las toneladas se han disparado en un frente de trabajo, pueden ser 50.000 toneladas. ¿Cuánto tiempo voy a usar en mi equipo limpiando esta área de trabajo? De ahí se pasa a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente y después vuelve al punto. Y si las distancias son largas, tenemos que ver que en vez de desplazar el mismo equipo, contar con otro equipo. O sea, eso se llama simultaneidad operativa, ¿no es cierto? ¿Cuántos equipos trabajan a la vez? Eso depende del número de frentes. Más frentes, obviamente más equipos. Y para ello, ¿qué requerimientos técnicos necesitamos? El uso del equipo o aplicación. Las condiciones de operación. Ahí hay que tocar un puntito. En las condiciones de operación. Hay lugares en que se trabajan con mucha cantidad de agua. Entonces, los componentes que son electrónicos pueden tener van a tener problemas por la humedad. Entonces los equipos que tienen componentes electrónicos, que es lo que se usan ahora con mayor frecuencia, o sea, más automatizados, tienen que tener un recubrimiento especial. Ya aquí hay un tip. Recuerdo cuando estábamos trabajando en una mina en las cuales los niveles de agua eran altísimos. Para que tengan idea, en los frentes de trabajo, la altura del agua llegaba aproximadamente a 1,20 m. Y ahí entraban los equipos. Entonces habían problemas, que hay humedad. Y el componente, uno de las fallas era los componentes electrónicos. Y para reparar un componente electrónico no es cuestión de horas ni de días, y tampoco es la parte electrónica. Hay que pedir a la casa matriz. Realmente los pedidos demoran entre 15 y 20 días. Cuando teníamos cuando vimos que ese era el principal falla, que estoy hablando hace años, entonces nos decían 15 días para traer ese componente electrónico que medía la capacidad o el peso de tonelaje, que también se puede trabajar sin ello, pero no es lo apropiado. Simplemente al tener ese componente electrónico para trabajo con alto contenido de humedad, el costo se triplicaba. El tip es el siguiente, señores, usen silicona. Se tiene la placa, se coloca silicona y en las esquinas se coloca una parte metálica o un cartoncito o plástico, en las cuales si motivo ocurre algo, ustedes solamente levantan la parte plástica y sale como una cáscara la silicona y no pasó nada. Pero al ponerle silicona, protege de la humedad. Obviamente tener en cuenta cuánto calienta también esas placas. Realmente es mínimo, pero calienta. Eso fue para un caso en las cuales tenían ventiladores interiores. Entonces, para esto funcionó la silicona. Entonces, veamos soluciones simples a esos problemas. No busquemos a veces una solución un poco más complicada o llamemos algo más técnico, entre comillas, me sale más costoso, ¿no? Entonces, siempre encontremos puntos de optimización para darle un mayor tiempo de vida al equipo o más horas de operación. Otra de las condiciones de operación, el agua, también tienen impacto en otros aspectos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los rodamientos. Si hay agua a ese nivel, obviamente que hay sedimentos. Y al haber sedimentos, que es como una lija constante que está en los rodamientos y produce un desgaste prematuro. ¿No es cierto? Entonces tenemos que evaluar el grado de abrasividad que tiene el material en esa zona. Van a ser mayor o menor abrasivo, pero es abrasivo de todas maneras. Después el contacto directo con el agua, cómo impacta en las llantas,
cómo impacta en la suspensión, cómo impacta en la dirección. Entonces son las condiciones de operación y tenemos que elegir el equipo para esas condiciones. Tenemos que ser muy cautos cuando conversemos con el proveedor. Estas son mis condiciones de trabajo y que ellos me garanticen un rendimiento, ¿no? Que es el siguiente punto. Rendimiento para esas condiciones de trabajo. Después tenemos que ver las condiciones ambientales. El aire, por ejemplo. Si tenemos un área muy saturada de polvos, obviamente eso entra si es equipos diésel, hace de que mi rendimiento disminuya por la escasa cantidad de oxígeno y al entrar polvo al sistema, que también produce un desgaste prematuro, ¿no es cierto? Y después, infraestructura actual y requerida. Hablemos de los talleres. Hay unos que tienen los talleres en superficie. Dependiendo del nivel de profundización, ya tenemos que colocar los talleres en interior mina. Para mí, en vertical, pasando los 250 metros, ya tenemos que, o sea, en vertical, ya tenemos que tener un taller en interior mina. Obviamente uno para el equipo de perforación, jumbos en este caso, o taladros largos, y otros, taladros largos, y otros para los equipos LHD, tanto para cargueo, carreo y transporte, ¿no? Y áreas apropiadas. Requerimientos de proceso. Por ejemplo, ¿cuánto requiero de producir día? Y para ello hay dos alternativas, ¿no? Uno que compremos el equipo y lo otro es alquilar a un tercero esa operación unitaria. Nos estamos hablando de cargueo, acarreo y también transporte, quizás depende. Si es nuestra empresa la que va a comprar, pensemos en el stand-by. Pensemos en el servicio postventa. Pensemos en lo que es repuestos. Tienen que darnos, yo generalmente pido que ellos mismos me den un kit de repuestos. Que ellos me digan. Porque si ellos me dan ese kit de repuestos, obviamente de acuerdo a la experiencia de los proveedores, esto es lo que en los primeros años es lo que se consume. No hablamos de mantenimiento preventivo. Kit de repuestos para lo que no es preventivo. O sea, mantenimiento correctivo. Es lo que se puede deteriorar de acuerdo a la experiencia, al historial. ¿Que el proveedor lo tiene? Hay que pedírselo. Entonces, al darse ese kit de repuestos, ellos me garantizan que los otros componentes no van a tener una falla. Eso tomémoslo así, nosotros como operadores. No, el mantenimiento es igual. El mantenimiento podemos hacerlo nosotros o un tercero. De preferencia el tercero. Nuestro core business es producir mineral, no hacer mantenimiento de equipos. Que lo haga un tercero tomando las siguientes premisas. Los costos y tiempos de reparación por componente. Vale decir, algo simple. Llantas. Si el señor va a hacer mantenimiento de una llanta en el sentido que se cortó, ¿cuánto me cuesta y en qué tiempo? Si no, ¿cómo lo mido? Que se tome, ¿qué? 2 horas para cambiar una llanta y que todo sea responsabilidad de que me da el servicio. Porque si le damos parte de maquinaria, van a decir, ustedes no me dieron el escudo, no me dieron el camión, no me dieron la camioneta. No, señor, a todo costo. Para que no busquemos un punto de discusión o de responsabilidad para que cumpla uno su función. Requerimientos económicos. Tenemos que hacer un flujo de fondos, señores economistas y contadores. ¿Cuánto es lo que pienso invertir en equipos? ¿En qué tiempo ese retorno de la inversión de estos equipos y cuánto van a producir? Yo, inversionista, tengo que ver si compro, qué sé yo, una mina nueva, 6 scope, como 25 camiones para el transporte. Con este nivel de producción, como vimos anteriormente, en la envolvente económica, ¿en qué tiempo recupero toda la inversión? ¿Cuál es mi banco? ¿Cuál es mi TIR? ¿Y cuánto recupero con una ley de corte determinada? ¿No es cierto? Otro punto, los costes de operación. ¿Cuánto me cuesta $? La hora que el equipo esté operando? Por cada hora de operación, ¿cuánto me cuesta? Eso para determinar como si fuera contratista. Y después, ¿cuánto me debe cobrar el contratista? Porque ese costo es tanto para él como para mí. O sea, esos costos, $, por hora que me cuesta el equipo, es igual, el mismo monto. El contratista va a adicionar lo que es gastos generales y lo que es la utilidad. Y ustedes dirán, oiga, si el otro de lo que yo calculo le va a adicionar 20%, mejor lo compro yo. Un momento. Supuestamente, si yo escojo a un contratista, es porque este señor es especialista en ese proceso. Si yo produzco 5.000 toneladas hora, si se encarga de todo, el señor que es especialista tiene que producir más de lo que yo produzco, porque es el especialista.
Porque si el señor va con una gente nueva, todos estamos en mismas condiciones. Ahí sí no sería una buena inversión. Por eso cuando seleccionemos a la empresa que se encargue de hacer los trabajos, qué sé yo, de transporte, carguío de mineral o desmonte, tiene que ser el mejor. Y hacer nuestro flujo de fondos de tal manera que comparamos. Es mejor que compre yo o hacerlo por un tercero, o sea, outsourcing. Y creo que lo que todos hemos estudiado y hemos evaluado, el outsourcing es una buena alternativa porque estamos contratando quien lo hace mejor en el mercado. Nuevamente repito, mejor en el mercado. Porque el señor va a contratar gente de la zona que no conoce o no preparada, no capacitada, la productividad de repente puede bajar. Quizás sea a menor costo, pero la producción baja. Señor, evaluemos todos esos parámetros. Principios de inversión en la compañía. Obviamente, para cuando yo quiero invertir en equipos, tengo que ver a qué he puesto precio. Pero primero es la calidad para mí. Calidad, precio, rendimiento, garantía, servicio postventa del proveedor. Puntos básicos.